Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos la fiesta de la Epifanía, de la manifestación universal de esa luz que brilló a un pequeño grupo de personas en la Navidad. Podríamos preguntarnos qué papel tiene el estudio de una estrella, qué juega la Escritura en la aparición de unos personajes extraños en casa de la Sagrada Familia al final del periodo de la Navidad. ¿Qué nos dicen estos hechos a nosotros ahora que comienza un nuevo año? Recordemos la oración que recitamos el día quinto de la octava de Navidad. Has disipado las tinieblas del mundo con la llegada de tu luz. Una invitación a vivir como hijos de la luz, a huir de las obras de las tinieblas, a aportar y dar luz, a dar ese apostolado, para lo cual hace falta acercarse a la luz, a la gracia, a los sacramentos, a la oración. Escuchemos la breve narración de San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. La alusión a Belén recuerda la bendición de Jacob a su hijo Judá, cuando prometía que de él no se apartaría el cetro ni el bastón de mando, hasta que viniera aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Benedicto XVI concluye que la conjunción astral de los planetas Júpiter y Saturno en el signo zodiacal de Piscis, que tuvo lugar en los años 7 a 6 a.C., que todos los estudios llevan a considerar hoy como el verdadero período del nacimiento de Jesús, habría sido calculada por los astrónomos babilonios y les habría indicado la tierra de Judá y un recién nacido rey de los judíos. Es decir, la ciencia, el conocimiento, el trabajo, el estudio les llevó a descubrir aquel fenómeno atmosférico, pero la disposición interior, la búsqueda sincera de Dios, hizo que vieran en esa estrella el anuncio del rey de los judíos. La noche de Navidad había fulgurado una luz humilde, según el estilo del verdadero Dios, una llamita encendida en la noche, un frágil niño recién nacido que daba bajidos en el silencio del mundo. Sin embargo, en torno a ese nacimiento oculto y desconocido, resonaba el himno de alabanza de los coros celestiales que cantaban gloria y paz, como leemos en el capítulo 2 de San Lucas. Junto a esos pastores, en torno al ángel, apareció una legión, como siendo centenares del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, como cantaremos nosotros también en la misa, uniéndonos a ese coro celestial. No obstante, a pesar de la humildad de aquel resplandor en el pesebre de Belén, aquella luz se proyectaba con fuerza en los cielos. El nacimiento del rey de los judíos
había sido anunciado por una estrella que se podía ver desde muy lejos en el espacio, como vemos por la peregrinación de estos sabios venidos desde diversos lugares, y desde muy lejos en el tiempo, como vemos también por las profecías del Antiguo Testamento. San Mateo nos dice, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Son manifestaciones cósmicas del mayor hecho que puede ocurrir en la historia, que el Creador del universo se haga hombre, se encarne y nazca en una choza pequeña de un pueblo oprimido. Una vez más, dice Benedicto, se comunican y se responden el cielo y la tierra, el cosmos y la historia. Este es el punto de llegada de un largo camino que la teología denomina historia de la salvación, a través de la cual tú, Señor, saliste al encuentro de los seres humanos que te buscaban a lo largo de la historia, al comienzo por medio de la religiosidad telúrica. Por eso llama la atención que varios protagonistas de esta celebración sean paganos, como estos magos que llegaron a Jerusalén llamados por la estrella, o como el profeta Balaán, cuyo anuncio se cumple precisamente con la Epifanía. En el libro de los Números aparece este curioso adivino, convocado por el rey de Moab para que maldijera a los hebreos, pero al que Dios mismo le dijo que ellos eran un pueblo bendito. Balaán bendijo, como dirían por ahí, no una ni dos, sino 3 veces al pueblo israelita. Y concluyó con la profecía que está de fondo en la escena que contemplamos hoy. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Por cierto, en la catacumba de Priscila en Roma se conserva la representación más antigua de la Virgen con el niño, que se remonta a principios del siglo III, y precisamente representa al profeta Balaán, que señala una estrella situada sobre la cabeza de la Virgen. Cromacio de Aquileia, que es un autor muy interesante, relaciona a Balaán con los magos. Dice que mientras el adivino profetizó que Cristo vendría, los magos lo vieron con los ojos de la fe. Y agrega que todos vieron la estrella, pero no todos comprendieron su sentido. Sí, esa estrella estaba ahí, ¿no? Pues tanta gente lo habrá visto, algunos se habrán asombrado, otros ni se enteraron, pero estos entendieron que esa estrella anunciaba al Rey de los judíos. Igualmente, nuestro Señor y Salvador, concluye Cromacio, nació para todos, pero no todos lo acogieron. Los 3 sabios de Oriente que llegaron a Belén son un inicio, representan a la humanidad cuando emprende el camino hacia Cristo, inaugurando una procesión que recorre toda la historia. Estos, por eso se les representa, por ejemplo, de distintas edades, uno joven, otro maduro y otro anciano, y de distintas procedencias, uno blanco, otro amarillo y otro negro, el famoso negro Baltasar, como dice el villancico argentino. Benedicto XVI lo relaciona con Balaán también, como hizo Cromacio. Los magos profundizaron en esa promesa. Eran personas con un corazón inquieto, como diría San Agustín, que no se conformaban con lo aparente, con lo habitual. Eran hombres en busca de la promesa, en busca de Dios. También se dice que pues había en esa época pues ese conocimiento de la promesa, la espera del Mesías que había llegado a distintas culturas. La famosa novela Dios ha nacido en el exilio de Vinti La Oria lo muestra, también bastantes relatos históricos.
Y estas personas eran vigilantes, capaces de percibir los signos de Dios, su lenguaje callado y perseverante. Pero eran también hombres valientes, a la vez que humildes. Podemos imaginar las burlas que debieron sufrir por encaminarse hacia el rey de los judíos, ellos que no lo eran, enfrentándose por eso a grandes dificultades, además pues de la larga peregrinación, el esfuerzo económico, de tiempo, de logística. No consideraban decisivo lo que algunos, incluso personas influyentes e inteligentes, pudieran pensar o decir de ellos. Lo que les importaba era la verdad misma, no la opinión de los hombres. Por eso afrontaron las renuncias y las fatigas de un camino largo e inseguro. Esa humilde valentía fue la que les permitió postrarse ante un niño de familia pobre y descubrir en él al Rey prometido, cuya búsqueda y reconocimiento había sido el objetivo de su camino exterior e interior. Esta puede ser la primera conclusión del Evangelio de hoy. Aprender a encontrar a Jesús en medio de nuestro estudio. Aprender a encontrar a Jesús en medio de nuestro trabajo cotidiano. Así lo escribió San José María en un escrito de su juventud. Estamos comenzando un año que ya nos acerca al centenario de la fundación del Opus Dei, y es bueno considerar lo que escribía cuando era joven sacerdote. En una de esas noticias, esas publicaciones que enviaba a los jóvenes de la labor, les escribe las noticias de diciembre del 38, días de Navidad, principios del 39, renacer y continuar, comenzar y seguir, al comienzo de un año, es un mensaje muy oportuno. En lo material, inercia es no cambiar, no moverse lo quieto, no detenerse lo que se mueve. Pero en lo espiritual, seguir y continuar no es nunca inercia. Volvamos a lo mismo, siempre a lo mismo. El consejo para la Navidad, para el Año Nuevo: Dios con nosotros, Jesús niño. Y nosotros, guiados por los ángeles, yendo a adorar al niño Dios, que nos muestran la Virgen y San José, como hemos venido haciendo durante este periodo de Navidad. Y contempla por todos los siglos, de todos los confines del orbe, cargados y animados por el trabajo de todas las actividades humanas, irán llegando magos al Belén perenne del Sagrario. Es un escrito bellísimo, ¿no? Está terminando la Guerra Civil Española, la labor del Opus Dei ha sido pues muy reducida y ha sufrido mucho, pues con la gente dispersa en distintos frentes, él en Burgos, pero mira hacia el futuro, por todos los siglos, nos ve a ti y a mí, peregrinando a este Belén, ahora y en el futuro, de todos los confines del orbe, cargados y animados por el trabajo de todas las actividades humanas. Irán llegando magos al Belén perenne del Sagrario. Yo decía que un buen tema para considerar en nuestra oración, en nuestro retiro, pues el espíritu de la obra, como estos magos ven a Dios con su trabajo bien hecho, con su trabajo humilde, abierto a escuchar al Señor que les habla a través de esas actividades humanas. Ahora seremos nosotros esos magos que el Señor invita al Belén perenne del Sagrario, al pesebre eterno de la Eucaristía. Y termina aconsejando: cuida y trabaja preparando tu ofrenda, tu labor, tu deber para esta Epifanía de todos los días. Epifanía, manifestación, apostolado, luz, con nuestro trabajo, con nuestro cuidado. Esa ofrenda que llevamos al Belén perenne de la Eucaristía, que llevaremos al altar, nuestra labor, nuestro deber. Bueno, tenemos un buen tema para darle vueltas. Trabajo y oración. Buscar a Dios en el estudio profesional y en el estudio
de la Escritura. Enriquecer el trabajo y el apostolado con la oración, con el amor a Dios. Maravillarse de todo lo que nos ama Dios al manifestarse, al encarnarse, al dejarnos estos testimonios maravillosos de la Sagrada Escritura. Y es que, volvemos a Benedicto, la Epifanía es un misterio de luz, indicado simbólicamente por esa estrella que guió a los magos en su viaje. Pero el verdadero manantial luminoso, el sol que nace de lo alto, como diría San Lucas, es Cristo. Que verdaderamente brilla es Cristo. Aquí podríamos decir que es como la metáfora que se pone con la luna, que simplemente representa o refleja los rayos recibidos del sol. Juan 23 lo aplicaba a la iglesia. El sol es Cristo, la iglesia es como la luna que refleja la luz del Señor. Pues igual, esta estrella, esa conjunción de Júpiter y Saturno es una manifestación de la verdadera luz. ¿Qué es esa luz? ¿Es solo una metáfora sugestiva o es una imagen que corresponde a una realidad? Entonces, pues uno va y mira al apóstol San Juan, que hemos leído tanto en este tiempo de Navidad, y encontramos en su primera carta: Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Y más adelante, Deus caritas es, Dios es amor. Dos afirmaciones que juntas nos ayudan a comprender mejor la luz que apareció en la Navidad y que hoy se manifestó a las naciones es el amor de Dios revelado en la persona del Verbo encarnado. Y los magos de Oriente llegan atraídos por esa luz. Sin embargo, no deja llamarnos la atención lo que decía Cromacio: fueron muchos los que vieron la estrella, pero pocos los que la siguieron, los que entendieron el mensaje que portaba. Los sabios peregrinaron en búsqueda del personaje anunciado por la estrella, que conocieron como fruto de su trabajo profesional. Y así fue como llegaron hasta Jerusalén, donde debería estar el esperado rey de los judíos. Y si es eso lo que anuncia, pues entonces ¿a dónde ir? Al Palacio Real. Sin embargo, ¿qué se encontraron allí? En primer lugar, a Herodes, que analizó sus preguntas desde el punto de vista del poder, ante lo cual vio al niño como un rival, y por eso pues mandó matar a los menores de 2 años. Por eso se entiende que Jesús pues debía tener más o menos esa edad, como veíamos en la fiesta de la Sagrada Familia y de los santos inocentes. Benedicto XVI invita a hacer un examen sobre nuestras disposiciones interiores ante las llamadas divinas, al ver el ejemplo o el contraejemplo de Herodes, personaje diabólico también. Puede uno imaginarse pues que el diablo está ahí como asustado también, ¿no? Pues también cruel, ¿no? Había matado a varios hijos por el riesgo que tenía de que quisieran heredarle su trono. Pues nosotros deberíamos preguntarnos, ¿hay algo de Herodes también en nosotros? ¿También nosotros a veces vemos a Dios como una especie de rival? ¿También nosotros somos ciegos ante sus signos, sordos a sus palabras? Porque pensamos que pone límites a nuestra vida y no nos permite disponer de nuestra existencia como nos plazca, que nos exige demasiado quizás. Debemos alejar de nuestra mente y de nuestro corazón ese peligro, esa tentación de la rivalidad. La idea de que dar espacio a Dios es un límite para nosotros mismos, pues estamos entregados y queremos estar muy cerca, pero es una tentación. Que Dios nos quite tiempo para nuestro descanso, para nuestros placeres, para nuestras diversiones, para nuestros proyectos. Debemos abrirnos a la certeza de que Dios es el amor omnipotente, que no quita nada. Nos acordamos en la homilía de inicio del ministerio pontificio, cuando recordaba aquel mensaje de Juan Pablo II: no tengáis miedo. Y él lo glosaba diciendo: no tengáis miedo de Cristo, que Él no quita nada bueno, pero quita lo malo, ¿no? Pero no quita nada bueno. Y aquí lo repite: no quita nada. Dios es el amor omnipotente que no amenaza. Más aún, es el único capaz de ofrecernos la posibilidad de vivir en plenitud,
de experimentar la verdadera alegría. Buen mensaje para comienzo de año. Primero se encuentran con Herodes, decíamos. En segundo término, los magos encontraron a sus colegas, los sabios, los letrados, los científicos, los estudiosos, los teólogos, los expertos que lo saben todo sobre las Sagradas Escrituras, que conocen las posibles interpretaciones, habían leído a Malaquías, que en Belén nacería el Mesías, son capaces de citar de memoria cualquier pasaje y por tanto son una valiosa ayuda para quienes quieren recorrer el camino de Dios. San Agustín, sin embargo, afirma que estos vienen a ser como las señales en las carreteras, que les gusta ser guía para los demás, indican el camino, pero ellas mismas no caminan, se quedan inmóviles. Creo que debería surgir siempre de nuevo en nosotros la disposición profunda, dice Benedicto, a ver la palabra de la Biblia, leída en la tradición viva de la Iglesia, como la verdad que nos dice qué es el hombre y cómo se puede realizar plenamente. La verdad que es el camino para recorrer cada día junto a los demás si queremos construir nuestra existencia sobre la roca y no sobre la arena. Entonces por eso se juntan el estudio, el trabajo, como pasa en los magos, con el sentido que da la oración, la revelación divina. Y el mensaje de nuestro Padre que nos dice, peregrinemos como los magos con nuestra labor, con nuestra tarea, con nuestro trabajo, al Belén perenne del Sagrario, al Belén perenne de la palabra, pan y palabra, hostia y oración. Recordamos que eran como esos ejes por los cuales discurría pues la vida espiritual, el camino de acercamiento a Dios. Es un comentario frecuente de Benedicto XVI cuando comenta la Epifanía. Los magos llegan al Creador por medio del cosmos, de la estrella, pero no es suficiente. En su peregrinación hacia Dios pasan por Herodes, por los sabios y encuentran la Escritura, que les lleva a María y a José, los cuales le enseñan la humildad del niño que se hizo hombre para la salvación universal. Es como la idea central pues, de la meditación. Y, por ejemplo, en el libro sobre la infancia de Jesús, Ratzinger concluye que la estrella guía a los magos solo hasta Judea. Después, para encontrar definitivamente el camino hasta el verdadero heredero de David, porque se dan cuenta que efectivamente Herodes es un desastre, necesitan la indicación de las Sagradas Escrituras de Israel, las palabras del Dios vivo. Probablemente con asombro tuvieron que constatar que aquel recién nacido no se encontraba en los lugares del poder, que ese Dios que se les había manifestado no se encontraba en los lugares de la cultura, aunque en esos lugares se daban valiosas informaciones sobre él. En cambio, se dieron cuenta de que a veces el poder, incluso el del conocimiento, obstaculiza el camino hacia el encuentro con aquel niño. Entonces, la estrella los guió a Belén, una ciudad pequeña. Los guió hasta los pobres, hasta los humildes, para encontrar al Rey del mundo. No estaba en los palacios reales, estaba en un humilde hogar. Los criterios de Dios son distintos de los criterios humanos. Dios no se manifiesta en el poder de este mundo. Dios se manifiesta en la humildad de su amor. Un amor que pide a nuestra libertad acogerlo para transformarnos y hacernos capaces de llegar a aquel que es el amor. Es como una conclusión para la cultura contemporánea. Todo esto aparece también en la Spesalvi. El lenguaje de la creación nos permite recorrer un buen tramo del camino hacia Dios, pero no nos da la luz definitiva. Con el trabajo podemos conocer la verdad de las cosas, pero no es suficiente. Hace falta la oración. Por eso nuestro Padre decía que el poder del Opus Dei no es el trabajo, sino la oración. Es el trabajo convertido en oración.
Al final, para los magos fue indispensable escuchar la voz de las Sagradas Escrituras. Para llegar hasta allí, hasta Jerusalén, al Palacio Real, para encontrarse con los teólogos, hizo falta su trabajo profesional, su estudio concienzudo, su docilidad, su humildad, pero para llegar a la verdad definitiva hizo falta la manifestación de Dios, la revelación en la palabra. Solo las Sagradas Escrituras podían indicarles el camino. La palabra de Dios es la verdadera estrella, que en la incertidumbre de los discursos humanos nos ofrece el inmenso esplendor de la verdad divina. Podemos pensar, ¿no? Pues suceden hechos así como importantes en la historia humana, pues está uno pegado de las fuentes de la información. ¿Cuánto tiempo le sacamos a eso, a la lectura de noticias, por ejemplo, y compararlo con el tiempo que le dedicamos a la escritura, a la oración, a la lectura espiritual, al análisis con Dios de la realidad humana, de nuestros propios hechos, de nuestras realidades? Convertirlo todo en oración. El Papa León XIV nos habla de que para conocerlo a él era muy importante leer este libro sobre la presencia de Dios, que es esto, estar en todo momento hablando con Dios de lo que nos pasa, de lo que vivimos, de lo que trabajamos, de lo que luchamos. Para nuestra espiritualidad, Dios se manifiesta en el trabajo intelectual y en la meditación de la Escritura, de su palabra revelada, en el maravillarse del amor de Dios por nosotros. Saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. Los magos adoraron a un simple niño en brazos de su madre María, porque en él reconocieron el manantial de la doble luz que los había guiado, la luz de la estrella y la luz de las Escrituras. Reconocieron en él al Rey de los judíos, gloria de Israel, pero también al Rey de todas las naciones. Por eso lo celebramos de este modo, la Epifanía, la manifestación. En el contexto litúrgico de la Epifanía se manifiesta también, lo decíamos al comienzo, el misterio de la Iglesia y su dimensión misionera. Somos portadores de la luz. La Iglesia está llamada a hacer que en el mundo resplandezca la luz de Cristo, reflejándola en sí misma como la luna refleja la luz del sol. Un día de retiro como hoy nos invita a acercarnos con humildad y amor al niño, como hicieron los magos, para convertirnos en discípulos suyos, portadores de su luz para el mundo entero. Esta era una idea que nuestro padre predicaba mucho, tenía muy en su corazón, el Señor se le había grabado fuerte en el alma. Yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. He venido a prender fuego y como quiero que arda. Y ya ves, casi todo está apagado, no te animas a propagar el incendio. El punto primero de camino. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Un apunte íntimo del 26 de enero del 32. ¿Cómo sucederá eso?, se preguntaba Benedicto XVI, diciendo que también nos lo preguntamos nosotros. Es una labor que nos desborda, humanamente imposible. Y es lo que se preguntó la Virgen cuando el arcángel Gabriel pues le anunció su llamada, su misión. Precisamente ella, la Madre de Cristo y de la Iglesia, nos da la respuesta. ¿Cómo sucederá eso? Con su ejemplo de total disponibilidad a la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo sucederá ese ser luz del mundo siendo dóciles como María? Ella nos enseña a hacer epifanía del Señor, con la apertura del corazón a la fuerza de la gracia y con la adhesión fiel a la palabra de su Hijo, que es la luz del mundo y la meta final de la historia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.